Seguimos con la entrevista al ministro del Medio Ambiente y ahora quiero tocar el tema de ordenamiento territorial. Es un instrumento básico para poder, ¿no?, organizar y planificar el desarrollo de una ciudad, el manejo de un ecosistema o de los recursos naturales, y es una herramienta que en el Perú prácticamente no la hemos utilizado. Hemos tenido, ¿no?, una ONERMA, Oficina Nacional de Evaluación de Recursos Naturales. Hemos tenido los ministerios responsables, ahora tenemos el Ministerio del Ambiente, y es una función que como que se deja siempre para después, como que no fuese urgente, y está presionada o criticada muchas veces porque pareciera que ahí, si se ordena, ya no hay lugar, ¿no?, a el interés particular para ubicar mi interés, mi empresa, mi actividad, o resolver un problema, más bien, o aprovechar un problema de plusvalía en muchos casos, ¿no? Por ejemplo, en el caso de cambiar tierras agrícolas por tierras urbanas, ¿no? Y entonces sacrificar un valle para, en el caso de los tres valles de Lima, para una expansión urbana no ordenada, ¿no? O dejar espacios para la invasión, ¿no? ¿Qué está pasando con el ordenamiento territorial? ¿El CEPLAN tiene ahora funciones? ¿Preocupa el tema? ¿Ha pasado al PCM? A ver. ¿Qué está pasando? La competencia es clara, la Sigue competencia siendo. la tiene el Ministerio del Así Ambiente, es. está en una ley, la ley de creación del Ministerio del Ambiente, el artículo 7, me parece que ese es clarísimo, nosotros tenemos el rol en este tema. Pero tú has dicho, y me parece una interesante introducción, el ordenamiento territorial es una herramienta básica. Yo te diría, es una herramienta básica, pero no es una herramienta mágica. ¿Y qué es lo que quiero decir? Es una herramienta, no es una herramienta mágica, sí, como equivocadamente algunos piensan, la quieren utilizar como una herramienta para excluir. No es una herramienta de exclusión, nunca lo ha sido. Segundo, no es una herramienta mágica si muchos pretenden que es una herramienta inamovible, es una herramienta dinámica, y es una herramienta que tiene que considerar los distintos intereses en los distintos niveles de gobierno, las distintas potencialidades y las distintas condiciones de uso. No es una herramienta mágica si no se considera que el ordenamiento territorial lo que te dice es, este es el potencial. Si tú quieres hacer otra actividad, la puedes hacer bajo ciertas condiciones. Nuevamente, un paso a la primera. Claro, O sea, claro. no es que te excluyo. Y cuarto, no es una herramienta mágica si, como muchos piensan, es una herramienta para ver cómo le digo no a la minería, porque es lo absurdo. Esa es la minería, pero hay otros casos, ¿ah? Que ahora porque después... yo te digo una cosa, una vez en el Congreso fue bien interesante, porque alguien me decía sobre el ordenamiento territorial, y yo le decía, si el ordenamiento territorial, y creo que era el señor Amado Romero, ¿no? Si el ordenamiento territorial lo consideramos en la manera como usted lo señala, entonces no habría forma de justificar tantas intervenciones que no son necesariamente forestal en el bosque, para empezar la minería, ¿no? Y todos tendrían que salir de ahí. Si no consideramos que el ordenamiento territorial también tiene que ver con cuestiones vinculadas a dinámicas territoriales, entonces tendríamos que sacar a todas las personas que han ocupado quebradas, que han ocupado valles, que se han metido y han invadido. Entonces, no es una herramienta para generar conflictos sociales, es una herramienta para ver cómo compatibilizo y cómo establezco condiciones. Entonces, ¿qué cosa está haciendo? Y cómo de alguna manera aprovechas tu patrimonio geográfico, de la mejor etcétera, manera posible. de la mejor manera. Así es. Porque recuerda, yo tengo la experiencia de defender el puerto de Ancón, o que diga la bahía de Ancón contra un puerto, y vimos que no había una política clara de puertos, no había un ordenamiento de dónde es que debían ubicarse, y empezaban las iniciativas privadas de poner puerto en cada esquina, ¿no? Y entonces eso era una evidencia de los costos que nadie estaba, digamos, pensando ni calculando, de dar autorizaciones para actividades que no estaban comprendidas en ningún ordenamiento, ¿no? Así es. Entonces ese es el caso, por ejemplo, y puede pasar con los parques eólicos en el mar, que ha sucedido en algunas partes, que de pronto te ocupan bahías que no hay muchas ¿no? O que cumplen otra función. También, así es. No, está bien que cumplen, pero tienes que ordenarlo. Tienes que ordenarlo, así es. Pero yo quería, porque también hay una sensación de que no se ha avanzado. Claro que se ha avanzado. Se ha avanzado, por ejemplo, en zonificación ecológica y económica, creo que llevamos en 8 regiones. Y claro, hay una que se equivocó, Cajamarca, que pensó que su zonificación ecológica y económica le permitía tomar decisiones, y decisiones que excluían, y dictó una ordenanza y tuvo que venir el Tribunal Constitucional a decirle, no señor, usted se equivocó. Además uno zonifica sobre ya propiedades
o sea, uno no puede cambiar así nomás. Así es, ¿no? Y se equivocó, La y muy bien situación, el Tribunal ¿no? Constitucional le enmendó la plana, le dijo, señor, usted no puede hacer esto. Entonces, pero eso no ha pasado con el resto, felizmente. Entonces, ahí viene uno de los nuevos temores de tu primera pregunta de los inversionistas, como que fuera un gran cuco, pero claro, hubo una persona que se equivocó, pero el Tribunal Constitucional ya lo enmendó. Pero la zonificación ecológica y económica que se está avanzando con muchos gobiernos regionales no es la única herramienta. Como Ministerio del Ambiente, porque tenemos y estamos a cargo de esta herramienta, hemos dictado una resolución ministerial que le dice, la zonificación ecológica te determina el potencial, pero te faltan un montón de otros estudios para pensar luego en un ordenamiento territorial. ¿Qué tipo de estudios te faltan? Por ejemplo, te hace falta un estudio de dinámicas territoriales, o sea, cómo se ha venido ocupando el territorio históricamente. Te falta un estudio de dinámica económica, porque obviamente el territorio se ocupa en función a ciertas variables económicas. Te hace falta un análisis de vulnerabilidad, porque tú puedes considerar que esta zona del territorio tiene un potencial, pero resulta que es altamente vulnerable al cambio climático, o es altamente vulnerable a las heladas, o es altamente vulnerable a otras consideraciones. En consecuencia, ese potencial probablemente no te dé. Y son 5 o 6 otras consideraciones que se tienen que hacer. El ordenamiento territorial es un proceso que tiene que estar bien documentado para llegar luego a una decisión que ya es de políticas, que es la del ordenamiento del territorio, pero que tiene que estar en los 3 niveles de gobierno. Esto no se hace excluyendo a nadie. Esto no es, como esto es una cuestión jurisdiccional, yo gobierno regional la hago para mí, por Bueno, mí, y volvemos al excluyendo al comienzo. resto, ¿no? O Claro. sea, esa sensación de que el Ministerio del Ambiente debe quedarse como que no tiene conexión con todo lo demás, cuando por naturaleza sí lo tiene. Así es, claro. Entonces, en este caso será competente, pero no va a poder hacer nada si no se integran, ¿no?, los distintos intereses. Así es, y Eso lo tienen que me integrarse estás- los distintos intereses, y por eso tenemos esta metodología, esta directiva que establece todos los estudios que se tienen que hacer. Trabajamos con los gobiernos regionales y al interior del gobierno también con los otros sectores, porque obviamente vivienda tiene cosas que decir, Y el CEPLAN, agricultura tiene cosas que decir. todavía como que no arranca, ¿no? Es como... Bueno, el CEPLAN sí, el CEPLAN no está en mi sector, el CEPLAN No, yo está sé. haciendo el plan bicentenario, todo, pero ten en cuenta, Jorge, que el ordenamiento territorial requiere una capacidad, una especialidad, una experiencia que el Ministerio del Ambiente tiene. Nosotros tenemos una Dirección General de Ordenamiento Territorial que tiene más de 50 personas que van por todo el territorio, que trabajan zonificación ecológica y económica, que ahora están Y que capacitando evalúan las los otras recursos herramientas, naturales, que que evalúan como hacía lo que hacía el ONER. y además esas zonificaciones ecológicas y económicas se hacen con fondos públicos, con PIPs, con proyectos de inversión pública a favor de las regiones desde el Ministerio de Economía, con guías metodológicas que se han dictado desde el Ministerio de Economía. Entonces es una labor de Estado, pero donde la capacidad mayor la tiene el Ministerio del Ambiente, porque así está reconocido en el decreto legislativo que creó el ¿Y Ministerio. cómo se le puede poner dientes a eso una vez que se aprueba la zonificación económica y ecológica, por La ejemplo? zonificación ecológica y económica constituye un referente técnico para ir mirando cómo vas a ir organizando tu territorio, pero no es un instrumento o una herramienta vinculante ni es una determinación de usos. Eso está claro, ha estado claro en la ley, está claro en la doctrina, está claro en la literatura. La zonificación es un análisis de qué tengo, qué potencial tengo. Pero luego faltan, e insistiré, los otros instrumentos para llegar Si a yo soy un ordenamiento alcalde y territorial. quiero hacer crecer mi ciudad, tengo que ver, y voy a crecer sobre áreas agrícolas, por ejemplo, tengo que tener este referente técnico para ver Sí, tienes hacia este dónde referente voy. técnico y por otro lado, acuérdate que en el nivel municipal tienes el plan de acondicionamiento urbano.